queda ahí. Entonces vamos a hablar algo más de esa P1. Y que tenemos otra fuerza P2. Y nos dicen que para encontrar la resultante tenemos que trazar el paralelogramo de fuerza. Entonces llevamos esta en escala, llevamos esto, vamos a decir que estas dos fuerzas están aplicadas a un cuerpo rígido, e indeformable. Entonces llevamos el vector representativo de la fuerza P1, el vector representativo de P1. Después le vamos a llamar P1 solamente para que nos acostumbremos por ahora, ¿no es cierto?, que los vectores, estos de acá, están aplicadas en un punto A, y estos son vectores libres que los puedo dibujar en cualquier parte del plano. Y este es el vector representativo de la fuerza P2. Lo que tenemos que hacer es trazar una paralela y encontrar el paralelogramo de fuerza, ¿sí? Entonces vamos a trazar una paralela a esta dirección. Tenemos que trazar una paralela a esta fuerza por el extremo de la otra fuerza. Vamos a ponerlo primero aquí y después vamos a ver el paralelismo. ¿Okay? Ahí está el vector P2. Y ahora tenemos que trazar una paralela a un lado, una paralela a este lado, por aquí, y otra paralela a esta otra dirección de la fuerza P2 por el otro extremo. Y ahí tenemos el vector representativo de P, en la resultante tendrá que ser el origen de la fuerza y el extremo, ¿no es cierto?, en la diagonal de la otra fuerza. Y esa será la resultante de la fuerza P1 y P2. Ahora quiero que adviertan lo siguiente. Este valor de acá, vamos a decir que es el vector representativo de la resultante. La resultante es un vector aplicado. ¿Aplicado dónde? Aplicado en el punto A, o sea que lo llevo paralelamente aplicado en el punto A, y esta es la resultante. Estamos haciendo de nuevo para que fijemos bien este concepto. Ahora, voy a hacer algo que el ángulo entre las dos fuerzas lo voy a hacer menor. Supongamos que ahora tenemos estas otras dos fuerzas que están con un pequeño ángulo, ¿sí? Esta fuerza P1, ¿sí?, y esta fuerza P2. De nuevo, trazaré su vector representativo de una y trazaré su vector representativo de la fuerza 2. Y si ahora trazamos las paralelas a una y a otra para conformar el polígono, el paralelogramo de fuerzas, trazaré una paralela a una de ellas por su extremo y trazaré otra paralela a la otra dirección, paralela a esta dirección.
¿sí? Por el extremo de la otra fuerza. Y tendremos ahora esta resultante desde el origen de la fuerza hasta el extremo de la fuerza, y ese es R. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? Supongamos nuevamente que tenemos este cuerpo rígido y deformable, ¿sí? Y tenemos en un determinado punto una fuerza en un determinado punto, una fuerza como esta, en este punto A, y tenemos otra fuerza, pero que esta es la fuerza peso 1, ¿sí? Esta es la fuerza peso 1, pero hay otra fuerza que está en la misma dirección. O sea, si la dirección de la fuerza, es esta de aquí, esta es la dirección de la fuerza, ¿sí? Esa es la dirección de la fuerza peso 1. Hay una fuerza peso 2, ¿sí? Pero que tiene la misma dirección. Supongamos que es menor, pero que tiene la misma dirección. Obviamente no podemos ver ahí porque están superpuestas, ¿sí? Están superpuestas, pero voy a hacer algo. Voy a sacar un momento esto. A esta fuerza la voy a poner de un color, le voy a poner un color débil, pero que están en el mismo punto, pero una es más corta que la otra, pero están en la misma dirección, ¿sí? En la misma dirección de la fuerza. Si yo hago lo mismo que estábamos haciendo, tendría que trazar una fuerza, ¿sí? Y no puedo trazar las paralelas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver acá que si esta fuerza y este lado del paralelogramo es paralelo con este. De la misma manera, este lado es igual y paralelo con este. Por lo tanto, para llegar a este punto, podría trazar lo que se llama el triángulo de fuerzas en vez de trazar, ¿sí?, el paralelogramo de fuerzas. ¿Qué quiere decir trazar el triángulo? Que voy a llevar el vector representativo de la fuerza P sub 1, ¿sí?, de la fuerza P sub 1, el vector representativo de la fuerza P sub 1, y a continuación, o sea, voy a trazar este lado, esta fuerza P sub 2, la voy a trazar a continuación, para trazar, en vez de un paralelogramo, un triángulo. Pero ya vemos acá, ¿sí? Vemos acá que vamos a llegar a este mismo punto, que es donde está la resultante. Por lo tanto, no es necesario trazar el paralelogramo, sino trazar el triángulo de fuerza, con la condición que se lleve un vector a continuación del otro. Entonces, si hacemos lo mismo con este, que era el vector representativo de P sub 1, el vector representativo de P sub 1 de este dibujo, y el vector representativo de P sub 2 a continuación, llevamos el vector representativo de P sub 2, va a suceder que el vector representativo este es el vector representativo de P sub 2, este de acá arriba es el vector representativo de P sub 1, vector representativo
de P sub 1, y por lo tanto la resultante será el vector representativo de la resultante. Fíjense que en este caso que dibujamos acá, ¿no es cierto?, el origen de la resultante está en el origen del primer vector y el extremo de la resultante está en el extremo del último vector. Entonces, de la misma manera, voy a dibujar, la voy a acotar afuera, porque si no, el dibujo se va a mezclar y no lo vamos a ver. Pero la resultante, ¿cuál sería? La resultante sería una fuerza que es la suma de estas dos. ¿No me acuerdo? La suma de estas dos. Y este sería, ¿sí?, el vector representativo de la fuerza R, ¿sí?, que obviamente estará aplicado aquí. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a llevar esto aquí, lo voy a copiar aquí abajo, y vamos a decir ahora que la resultante, ¿sí?, la resultante está en la misma dirección, está aplicado en el punto A, y la resultante, ¿sí?, está aplicado en el punto A, y este es el valor de la resultante que reemplaza el efecto de esas dos fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, si tuviéramos el caso, esa para que se vea mejor. Lo voy a hacer más grueso. ¿Okay? La P1 la estoy haciendo más gruesa para poder advertir, ¿no es cierto?, que el origen de donde he empezado a poner las fuerzas, ¿sí?, este punto de aquí. A partir de ese punto empecé, P1, y a continuación el sentido, con su sentido, el vector representativo de P2, y por lo tanto, ¿no es cierto?, P2 viene desde aquí, ¿sí?, hasta ahí, y por lo tanto el vector representativo de la resultante, será ese que está en rojo. Y por lo tanto, ahora la resultante esto que estaba en el punto A, le vamos a poner un punto para que lo veamos mejor. El punto A, este es el punto A. Entonces, este es el punto A. Y por lo tanto, la resultante está aquí. Esa será la resultante. Ahora, en estos dos últimos casos, entre este caso y este caso, vamos a decir que este es un caso, lo vamos a encerrar en un cuadrado, este es un caso y este es el otro caso. ¿Ok? En estos dos casos, como las restas de acción de las fuerzas están sobre una misma dirección, como vemos acá, están sobre una misma dirección, y si vemos el triángulo de fuerzas que se ha transformado en dos rectas, ¿sí?, y la resultante obviamente es la suma de los valores representativos de las dos fuerzas, de P1 y P2.
Entonces las intensidades se suman. Y podemos decir que es una suma algebraica. ¿Por qué? Porque cuando son de sentido contrario, se restan. Entonces, cuando tengamos esto, vamos a decir que la fuerza R es igual a la fuerza P sub 1 más la fuerza P sub 2, pero en forma vectorial. ¿Qué quiere decir en forma vectorial? En forma vectorial, que quiere decir que es el paralelogramo de fuerza. Y cuando digamos que es una suma vectorial, le vamos a poner unos vectores, ¿no es cierto? El vector R es igual a suma. Cuando hablemos de suma vectorial, estamos hablando de paralelogramo. Estamos hablando de polígono paralelogramo de fuerza. ¿De acuerdo? En cambio, en estos dos casos, en este caso, la resultante puede ser una suma algebraica, que la resultante es igual a P sub 1 más P sub 2. Y es una suma algebraica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están sobre la misma recta de acción. Igual, en este caso de acá, ¿no es cierto? Solamente que aquí en vez de ser más, va a ser, lo voy a poner así, más, menos, para que veamos que es una suma más, menos, P sub 2, que es en sentido contrario. ¿Sí? Entonces sigue siendo una suma algebraica, P sub 1 más P sub 2, P sub 1 menos P sub 2, es una suma algebraica. En cambio, cuando es un triángulo de fuerza o un polígono o un paralelogramo, ¿no es cierto? Vamos a decir que es una suma vectorial. Aquí vamos a poner una suma vectorial para que quede claro qué es lo que significa una suma algebraica. Y esta es suma algebraica. Lo vamos a poner aquí abajo. Y lo mismo acá, es una suma algebraica porque se restan. ¿Sí? Muy bien. Entonces ese es el primer principio de la estática. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un caso similar a este? Voy a poner este. ¿Qué pasa si tenemos un caso similar a este? Donde tenemos la característica de que tenemos dos vectores, P sub 1 y P sub 2, pero sucede que van a ser estos dos vectores de sentido contrario, ¿sí? Pero de la misma intensidad. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a llevar los vectores representativos de P sub 1. Vamos a llevar el vector representativo de P sub 1. Y a continuación, vamos a llevar el vector representativo de P sub 2. ¿Sí? Entonces, este es el vector representativo de P sub 1, el que está en este color débil, vector representativo de P sub 1. Y el azul es el vector representativo de P sub 2. Por lo tanto, el origen del primer vector coincide con el extremo del último vector. Son igualitos, ¿sí? Y por lo tanto, decimos que el vector representativo de la resultante
es la unión del primer vector con el extremo del otro vector. En este caso, el primer vector, el origen del primer vector y el extremo del último vector coinciden, por lo tanto, la resultante es igual a 0. Y estos se llaman fuerzas opuestas. Fuerzas opuestas. ¿Qué son dos fuerzas opuestas? Dos fuerzas opuestas son dos fuerzas que tienen la misma intensidad y tienen además sentido contrario. Esas son dos fuerzas opuestas, ¿sí? Y por lo tanto son fuerzas, ¿sí?, cuyo resultante es igual a 0. No, se lo hace. Ok. A ver, ¿quién me dice cuál es el segundo principio de la estática? Continuo, ingeniero. El segundo. Se equilibren, es necesario que sean opuestas. Para que dos fuerzas se equilibren, es necesario que sean opuestas. Y se desprende de esto, porque aquí hemos definido que son fuerzas opuestas. Entonces, quiere decir que dos fuerzas, para que se equilibren, es necesario que sean opuestas. Por lo tanto, dos fuerzas como esta, si yo tengo una fuerza como esta, tengo esta fuerza P sub 1, esta fuerza P sub 1, y tengo una fuerza P sub 2, ¿sí?, que tienen, vamos a ponerle el punto de aplicación. Estas dos fuerzas son iguales, de igual intensidad y sentido contrario, son opuestas, ¿sí? Esta es una fuerza P sub 2. Y se cumple que P sub 1 es igual a P sub 2, ¿sí? Estas son fuerzas equilibrantes. El sistema de esta fuerza está en equilibrio. ¿Por qué? Porque son fuerzas opuestas. Ya definimos lo que son fuerzas opuestas y por lo tanto, ¿no es cierto?, esto es un sistema que está en equilibrio. Es el segundo principio de la estática. Y a ver, otro que me lea el tercer principio de la estática. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos un elemento rígido indeformable y sobre él hubiera un sistema de fuerzas, ¿sí?, hubieran varias fuerzas,
A este elemento está con un sistema de fuerza. Lo que dice el tercer principio de la estática, ¿sí? Dice que si a este sistema de fuerza que existe, que tiene este sistema de fuerza, vamos a decir que esto es igual a este otro sistema de fuerza. Y si en este sistema de fuerza, ¿sí?, le hubiéramos agregado un sistema de fuerzas nulo, es decir, si yo tengo un sistema de fuerzas nulos como este, lo voy a hacer más chico para que entre. Si este es una fuerza, le voy a cambiar de color. Si esta es una fuerza P, que está aquí, y le agrego otra fuerza P que es de sentido contrario en la misma dirección, ¿sí? Esta está en la misma dirección. Vamos a trazar una dirección para que lo veamos claro. Estas dos fuerzas están en una misma dirección. Voy a hacer un poco más grande para que lo vean mejor. Entonces, sobre esta dirección, le voy a cambiar de color para que no parezcan fuerza. Entonces, sobre esta misma dirección, tengo dos fuerzas. Una fuerza como esta, que tiene una intensidad P, y otra fuerza como esta, que también tiene una intensidad P. Y este es un sistema de fuerzas nulo, es un sistema de fuerzas que está en equilibrio. ¿Sí? Y por lo tanto, lo que dice el tercer principio de la estática es que si yo agrego un sistema de fuerzas nulo, el efecto sobre el cuerpo no se ha modificado, por eso he puesto igual. Entonces, yo voy a escribir acá el tercer. A ver, lo voy a escribir capaz de otra forma. Es posible agregar más o menos dice modifique. Entonces, si nosotros agregamos o si tenemos esta fuerza y la quitamos, ¿sí?, el efecto sobre el cuerpo no se va a modificar. Ese dice el tercer principio de la estática. ¿De acuerdo? A ver, otro que me diste, el cuarto principio de la estática. Inge, yo lo voy a leer. ¿Ah? Su Lea. enunciado
Dice que toda acción implica existencia de una relación en igual intensidad. ¿Una qué? ¿Una qué? De nuevo. Su enunciado dice que toda acción implica existencia de una relación de Y sentido contrario, ¿sí? Es un principio, es la tercera ley de Newton, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a toda acción implica, lo voy a poner así en mayúscula para que quede más claro. A toda acción implica una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Reacción, principio de acción y reacción. A ver, imaginemos ahora que tenemos una esfera, tenemos un cuerpo, pongamos esta esfera. Esta esfera tiene un peso, ¿sí? Tiene un peso. Pero esta esfera está apoyada en un plano, ¿sí? Está sentada en un plano. Y por lo tanto está en equilibrio. No se mueve. Si hay una pelota en el suelo, la pelota no se mueve, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Hay una acción. Esta acción, ¿no es cierto? Es el peso, ¿sí? El peso de esta esfera. Este es el peso. Este es su peso. Y este peso, justamente, es la acción. Pero no se mueve. Ahora, si yo le quito el plano de apoyo, este es un plano de apoyo. Y este plano de apoyo lo vamos a llamar después, en nuestro último capítulo, el vínculo. Este es el vínculo, el plano de apoyo. ¿Sí? Ahora, si a esta esfera que tiene, yo le quito el vínculo, obviamente se cae. Entonces, para que no se caiga, si esta es la fuerza P, que es la acción, yo tengo que ponerle una fuerza para equilibrarlo, ¿sí? Le tengo que poner una reacción. Una reacción. Entonces, ese es el efecto de acción y reacción. Hay una acción, existe una reacción. Y dice una reacción que de una igual intensidad y sentido contrario. O sea que esta es igual a menos P. Menos P, igual intensidad y sentido contrario. Entonces, fíjense algo importante que después vamos a ver en el último capítulo. El vínculo o la reacción ¿sí? Que vamos a llamar a esta, la vamos a llamar reacción de vínculo. En nuestro último capítulo vamos a llamar reacción de vínculo. El vínculo y la reacción de vínculo no pueden coexistir. O está el vínculo y esto está en equilibrio. O está la reacción de vínculo y esto está en equilibrio. Pero no puede haber, ¿no es cierto?, el vínculo y la reacción de vínculo. ¿Sí? Aunque vamos a hacer algunas cosas en el último capítulo para solucionar ese tema y no estar sacando el vínculo y poniendo la reacción de vínculo. ¿Sí? Vamos a ver que lo vamos a dejar solamente a efectos prácticos del trabajo.
pero conceptualmente, ¿sí? O está el vínculo o está la reacción de vínculo. Y este es un sistema que está en equilibrio. Sistema que está en equilibrio. Entonces, el cuarto principio de la estática es el fundamento o el objetivo fundamental de nuestra materia. ¿Qué cosa? Encontrar las reacciones de vínculo. Acciones tienen que estar en equilibrio con reacciones, ¿sí? Equilibrio entre acciones, entre acción y reacción. Permítanme, les voy a compartir algo que estamos viendo con el primer grupo. Estamos viendo las reacciones de vínculo, ¿sí? Entonces, vamos a tener los cuerpos, elementos estructurales que están sometidos a acciones y vamos a ver las reacciones de vínculo. Lo que vamos a hacer son equilibrios. Entonces, después vamos a tener estructuras en las cuales tenemos unas acciones y tenemos que encontrar las reacciones en los puntos de apoyo. Acciones, ¿sí? Acciones, reacciones. Acciones, reacciones. Acciones, reacciones. Acciones, reacciones. Acciones, reacciones. ¿Sí? Entonces, estamos calculando ya las reacciones. ¿Pero en qué está basado esto? En el cuarto principio de la estática, que tenemos que encontrar, ¿sí?, las reacciones de vínculo, que son el equilibrio en los vínculos debido a las acciones. Eso lo vamos a ver justamente en el último capítulo. Bueno, me salí de todo, ¿sí o no? Parece que sí. Si ustedes ven el libro, ¿no es cierto?, todo esto que he explicado hoy día, que es la parte de los conceptos fundamentales, acá tienen el principio, el concepto de fuerza, tienen la representación en escala, tienen los principios de estática, el primer principio, el triángulo de fuerza, la fuerza opuesta, el tercer principio y el cuarto principio. En base a estos principios vamos a demostrar un primer teorema, que es el teorema de la transmisibilidad de las fuerzas. ¿De qué se trata? Si nosotros tenemos un cuerpo rígido e indeformable, como este, un cuerpo rígido e indeformable como este, y tenemos aplicado en un punto A, una fuerza, como por ejemplo, sobre una recta de acción, vamos a dibujar su recta de acción de la fuerza. Supongamos que esta es la recta de acción de la fuerza. La vamos a hacer segmentada. Vamos a poner una fuerza ahora, sí, que está aplicada en este punto A. Vamos a insertar el punto.
Ok. Y esta es una fuerza P que está sobre este cuerpo rígido y deformable. Lo voy a hacer un poco más. Esta es una fuerza P que está en este punto. ¿Sí? Esta es la fuerza P. ¿Qué decía el tercer principio de la estática? Es posible agregar o quitar un sistema de fuerzas nulo. Entonces, sobre un punto de la recta de acción de la fuerza, sobre un punto de la recta de acción de la fuerza, ¿sí? voy a aplicar, lo voy a hacer de esta manera. Voy a volver a dibujar esto, ¿sí? Voy a volver a dibujar esto completo. Esto lo voy a dibujar acá de nuevo, ¿sí? Y ahora sobre un punto de la recta de acción de la fuerza P, ¿sí? En este punto, llamémosle este punto B. Sobre este punto B voy a aplicar un sistema de fuerzas nulo, es decir, un sistema, voy a cambiar de color, es un poco más grueso. Voy a agregar un sistema de fuerzas nulo. ¿Qué era un sistema de fuerzas nulo? El sistema de fuerzas nulo era un sistema de dos fuerzas de igual intensidad y sentido contrario, ¿recuerdan? ¿Sí? Este es un sistema de fuerzas nulo. Pero voy a hacer que ese sistema de fuerzas nulo tenga como intensidad la misma intensidad que la fuerza P que teníamos anteriormente. Entonces, si aquí tengo una fuerza P, le estoy agregando una fuerza P y le estoy agregando también otra fuerza P, lo que estoy haciendo es agregando un sistema de fuerzas nulo. Por lo tanto, se cumple esto, ¿sí? Que estos dos sistemas son iguales, ¿sí? Que esta fuerza P aplicada en A no se modifica el esfuerzo sobre este cuerpo si le agrego un sistema de fuerzas nulo. Bien. Pero si ahora considero lo siguiente, voy a considerar vamos a considerar ahora la fuerza P que está aplicada en A, esta fuerza P aplicada en A, y esta otra fuerza aplicada en B. O sea, vamos a considerar estas dos fuerzas. Permítanme, voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar ahora estas dos fuerzas. Esta fuerza P aplicada en el punto A y esta fuerza P aplicada en el punto A. ¿Qué son esas dos fuerzas? ¿Sí? La fuerza, pongamos acá, la fuerza, mejor acá, la fuerza P aplicada en A hacia la con sentido derecha, ¿sí? Es igual a la fuerza P aplicada en B con sentido hacia la izquierda, sentido
entiende? O sea, esta fuerza P aplicada en A y esta fuerza P aplicada en B, estas dos fuerzas son dos fuerzas de igual intensidad y de sentido contrario, ¿sí? Son un sistema, o más bien pongámoslo, son fuerzas opuestas, es decir, un sistema nulo, ¿sí? Por lo tanto, por el tercer principio de la estática, lo puedo quitar. O sea, ese sistema en fuerzas nulo, por el tercer principio de la estática, lo puedo quitar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es copiar nuevamente esto aquí. Y esto, con esto, también son iguales. O sea, si ahora este y este eran iguales. Ahora voy a quitar este sistema de fuerzas nulo. Voy a quitar la fuerza P que estaba en A con la fuerza P que estaba en B, ¿sí? Y por el tercer principio de la estática, esto vuelve a ser igual. O sea que esto vuelve a ser igual así. A ver si lo entendemos. Este con este van a ser iguales también. Pero para que no nos confundamos, vamos a decir que esto es igual así. Primero vamos desde aquí. Esto es igual de aquí hacia allá, ¿ok? Y ahora esto es igual de aquí hacia acá. Entonces, esto es igual a esto. Aquí hasta acá, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si esto es igual a esto y esto es igual a esto, por lo tanto esto es igual a esto, ¿sí? Por lo tanto esto es igual a esto. Entonces, digamos que este es, vamos a hacer lo siguiente para que se entienda mejor. Este es el paso 1. Este es el paso 1. Este es el paso 1, ¿sí? Después, este es el paso 2. Y por lo tanto, ahora podemos decir que esto de aquí es igual, esto es igual a esto. Como paso 3, esto es igual a esto. Como carácter transitivo, si ustedes quieren. Sí, y este es el paso 3.
Y ese es el paso 3. ¿Qué quiere decir? Que esto es igual a esto. Conclusión del teorema, ¿sí? Es posible trasladar una fuerza a lo largo de su recta de acción sin que el efecto ¿Por qué? Porque esta fuerza que estaba acá, la hemos trasladado a lo largo de su recta de acción y vemos que es igual. ¿Por qué? Porque por el tercer principio de la estática agregamos un sistema de fuerzas nulo. Después, por el tercer principio de fuerza estática, retiramos este otro sistema de fuerzas nulo y vemos que es lo mismo. Por lo tanto, es posible trasladar el efecto, una fuerza a lo largo de su recta de acción sin que el efecto del cuerpo se modifique. Y por eso se llama el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, porque está hablando de traslación, de trasladar una fuerza a lo largo de su recta de acción. Sin embargo, si yo traslado esta fuerza no a lo largo de su recta de acción, el efecto sí se va a modificar. ¿Cómo? Ya lo veremos más. Lo veremos. ¿Cómo se puede transmitir la fuerza a lo largo de su recta de acción sin que el efecto se modifique? Supongamos que para levantar un cuerpo, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Supongamos que acá hay un cuerpo. ¿Sí? Y para levantarlo, ¿sí? Yo podría aplicarle una fuerza. Una fuerza, obviamente, una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Una fuerza hacia arriba. Y voy a levantar este cuerpo. ¿Sí? Pero también, para levantar este cuerpo, que es rígido e indeformable, también podría hacer lo mismo, ¿sí? Levantarlo desde este punto, o empujarlo desde este punto, o levantarlo desde arriba. Según el teorema de la transmisibilidad de la fuerza, es lo mismo, ¿sí? Porque yo estoy trasladando la fuerza, ¿sí? A lo largo de su recta acción. Y por lo tanto, el efecto sobre el cuerpo no se modifica. La pregunta es, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los empujen de los pies hacia arriba o los jalen de los cabellos? Según la teoría de la estática, ustedes no tendrían que decir nada, ¿sí? Para la estática ahorita es lo mismo. También les pregunto, si ahora tenemos este cuerpo rígido e indeformable, ¿sí? Supongamos como este. Y ahora le voy a, sobre esta recta de acción, horizontal, le voy a aplicar un sistema de fuerzas nulo. ¿Por qué? Porque este es un sistema de fuerzas nulo con otra fuerza igual y contraria, que es un sistema de fuerzas nulo, y como lo puedo trasladar a lo largo de su recta de acción, lo voy a trasladar aquí y lo voy a trasladar aquí. Y este es un sistema de fuerzas nulo, porque están sobre la misma recta de acción. Como las puedo trasladar, las puedo unir una con otra y es un sistema de fuerzas nulo. Por lo tanto, un sistema de fuerzas nulo resultante cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo es rígido y deformable. Ahora, imagínense ustedes que le atan un caballo a cada uno de los brazos de ustedes y lo jalan, y ustedes sí no tendrían que gritar, bueno, ¿para qué?
si la resultante es nula. Entonces, un poco para que entiendan el tema del concepto rígido e indeformable. Por ahora, el cuerpo rígido e indeformable no tiene deformación. Eso lo verán en su momento.